¿Cómo es personalmente Milei? Porque nosotros vimos un fenómeno, acá se construyó como un fenómeno, bueno, en toda la Argentina en Es realidad. un pibe enfermo, psiquiátricamente enfermo, débil, lleno de circunstancias que ameritan piedad en lo personal, pero ninguna en la política. Mientras fue un ciudadano de a pie que no podía hacerle daño más que a sus perros, la verdad que era intrascendente y daba lástima y hasta uno tenía vocación de ayudarlo en materia de sus debilidades personales y su sufrimiento de bullying, de grooming y todo lo que sufrió a lo largo de su vida. Hoy es una situación distinta porque ya le hace daño a la patria de los argentinos y a 47 millones de habitantes, con lo cual su situación ha dejado de ser contemplativa para pasar a ser un enemigo de la patria y ya ahí no hay contemplaciones. Continuamos en el aire de la radio y habíamos prometido nosotros una nota para el bloque anterior. Estaba en ruta Santiago Cunio, así que le agradecemos la referencia por atendernos. Santiago, ¿cómo te va? Te saluda Guille Gutiérrez, acá en Rosario de Lerma, Salta. ¿Cómo les va? Un placer saludarlos. Gracias por llamar. Bueno, muchas gracias a usted por tener la referencia. Yo lo comentaba ayer, ¿no? Por ahí, en un país tan grande, casi todo se centraliza en Buenos Aires y es difícil por ahí tener entrevistas con la gente que uno suele ver en los medios masivos de comunicación, que también se ven mucho por estos lados en los recortes que hoy existen en las diferentes redes sociales y demás. Así que bueno, agradecerte por tener la referencia de hablar con nosotros. No, todo lo contrario. Yo, obviamente ustedes sabrán que soy confederado y que el sueño que alienta nuestra militancia política es devolverle a los estados provinciales sus derechos robados y cercenados y llevar adelante un proceso de reparación histórica del saqueo que se ha producido a los estados provinciales, así que todo lo contrario. El centralismo unitario del porteñismo debe morir de una buena vez en la Argentina, así que no hay más que recorrer cada kilómetro de la patria y entender que no somos dueños de lo que nos es ajeno y que obviamente se le debe desde estos lugares que nos han tocado a nosotros que somos bonaerenses, de que nos robaran nuestro territorio de la ciudad de Buenos Aires, que ya vamos a recuperar, que es nuestro municipio 136 y que parecería ser un principado extranjero extirpado del territorio nacional, desaparezca definitivamente y sea nada más que un mal recuerdo. Vos sabés que en este último tiempo, por estos lados se habla mucho de los libertarios, se habla mucho de la vuelta del kirchnerismo en alguna de sus variantes, o se habla mucho del peronismo, y en otros tiempos se hablaba también de los radicales que habían sido una fuerza importante dentro de la provincia de Salta. Pero no mucha gente ha escuchado hablar de los confederados. Vos recién decías, yo soy un confederado. ¿Vos podrías didácticamente explicarle a la gente qué significa ser un confederado? Sí, claro, Güemes, no es tan difícil de explicar. Ustedes viven en una provincia con uno de los caudillos confederables más importantes de la historia argentina, al cual hipócritamente un montón de republicanos le rinden honores una vez por año para hacer demagogia y tratar de colgarse las bombachas de ese gaucho patriota. Y la realidad es que la confederación es simplemente eso, es la unión de estados que constituía la Confederación Argentina. Y Ujú. de eso pasamos después de la batalla de Caseros, cuando el traidor de Urquiza con un ejército de mercenarios portugueses derrotan al restaurador Juan Manuel de Rosas en esa batalla de Caseros, pasamos a la ignominia del sometimiento a los intereses extranjeros a partir de gobiernos liberales, una constitución bochornosa de 1853, que es una copia berreta de la de Estados Unidos, que transforma a la Argentina confederada en un Estado republicano. Sin embargo, y no habiendo podido del todo derrotar a la Argentina de los patriotas, el preámbulo de la Constitución dice que esta Constitución se basa en los pactos preexistentes. Esos pactos preexistentes claramente son los que firmaron los gobernadores confederales. Y la Constitución rezaba en el preámbulo pactos preexistentes confederados y lo borraron, igual que borraron las estrofas del verdadero himno nacional argentino que decía a sus pies rendido un león. Pero bueno, la historia argentina ha sido cercenada, mutilada por estos traidores que han instaurado este modelo de mitrismo y rivadarismo
en la Argentina. Es vergonzoso que en la Argentina exista una calle que se llame Rivadavia, que exista una calle que se llame 3 de Febrero, cuando nuestras calles deberían llevar los nombres de Machaca, de Güemes, de Quiroga, de, de obviamente Juan Manuel de Rosas, de Dorrego, de Artigas. Bueno, lamentablemente, para explicarle a los chicos qué es la Confederación, tendríamos que enseñar la historia argentina, que es lo que no se hace porque intentan que los chicos no tengan raíces. Confederación es el derecho de todos los estados integrantes de la patria de los argentinos a tener su independencia y ser parte de una confederación en una unidad de concepto de patria promovida por la independencia y la autonomía de esos estados, igual que los estados municipales, que deben ser exitosos en la administración de sus destinos y deben estar integrados a la patria por íntima convicción, que es lo que tenían nuestros padres fundadores y nuestros caudillos, que hicieron posible la existencia de los estados provinciales antes que el Estado nacional. Santiago, entonces hablar de una Argentina confederada sería salir o dejar de ser república, ¿no? Por supuesto, la República es un instrumento de sometimiento y saqueo. Fue creada para que la Argentina no prosperara y no creciera y no fuera poderosa. La República es una asociación ilícita. Los tres poderes griegos constituidos en la Argentina se constituyen una asociación ilícita de sometimiento que intenta impedir la revolución política pendiente. Entonces, si vos te fijás, quienes nos impusieron el modelo republicano son confederados hoy. Para explicarle a un chico qué es una confederación, uno le tiene que decir viaja a Walt Disney, porque los Estados Unidos de Norteamérica son una confederación. Una confederación es igual a unión de estados. En Estados Unidos se llamaron Estados Unidos y no Confederación Norteamericana porque los confederados fueron derrotados en la Guerra de Secesión y los comandaba el general Lee. Con lo cual, cuando el norte vence al sur en la Guerra de Secesión de los Estados Unidos, no utilizan la palabra confederación porque la habían utilizado los derrotados, con lo cual buscan un sinónimo, y ese sinónimo es la calificación en el castellano, en el diccionario, del sinónimo de confederación, que es unión de estados, por eso se llaman Estados Unidos de Norteamérica. Ujú. Tengo una consulta. En una Argentina confederada, ¿qué papel jugaría el presidente? Un mero administrador de la voluntad de los estados provinciales, alguien elegido para la administración central de todo lo que sea federal dentro del modelo confederal, porque la confederación es una unión de estados en donde todos son iguales y la federación, o sea, lo federal del modelo confederal tiene centralidad, por ejemplo, la administración de los ferrocarriles federales, por dar un ejemplo, los que unan a todas las provincias, eso es federal. Bueno, si es federal lo administra un presidente en nombre de los gobernadores que lo nombran, porque se termina la elección directa con segunda vuelta, que es vergonzosa y absolutamente desquiciada, y volvemos al colegio electoral donde las provincias eligen al presidente. De hecho, en un modelo confederal no hace falta la figura patética del vicepresidente, porque el colegio electoral, las provincias eligen un presidente y si se muere o renuncia, eligen otro. Con lo cual no hace falta tener tampoco un Senado, es absolutamente innecesario. Tener representantes de las provincias como si tuvieran que ser representantes ante un monarca y no ante un presidente, tratando de defender los intereses de las provincias en un orden en donde el presidente tiene derecho a veto e indulto, un delirio absoluto propio de señores feudales del siglo XVI. Con lo cual, en el modelo confederal, como las provincias son las que gobiernan, el presidente es un mero administrador de las cuestiones federales, no necesita Senado, el Congreso es unicameral y gobiernan los estados provinciales sin vicepresidente. Bueno, se ha hablado mucho por ahí en el último tiempo de la reducción de cargos políticos. Hoy tenemos dos cámaras, en ese caso tendríamos una sola cumpliendo la misma función. Sí, no es por una cuestión mezquina de ahorro de gasto político, porque la política es un instrumento y de hecho el único que puede transformar la sociedad, así que de ninguna manera hago antipolítica. Lo que sí no tiene sentido es la existencia del organismo del Senado si las provincias gobiernan y son dueñas de su destino, con lo Ujú. cual no es por un ahorro mezquino y liberal sobre un ajuste de la política. La realidad es que son innecesarios los senadores, es innecesaria la figura del vicepresidente y la Confederación debe garantizar que las provincias elijan con un voto por provincia al presidente, que es el que tiene que cumplir la tarea de administrador, que es un administrador transitorio de los intereses de las provincias que constituyen la patria. Con lo cual no se necesita de todo este despliegue republicano estafatorio. Perfecto.
En octubre siguen las elecciones nacionales, ¿no? Bueno, por acá en Salta ya se han presentado las listas, conocemos a los candidatos, no hay mucha renovación. Usted justamente va a ser candidato en provincia. Le quería preguntar acerca del panorama político nacional. ¿Qué observa usted? Sabe que, bueno, acá, por lo menos en Rosario, venimos de varios años de dominio de los partidos de derecha en las urnas, que muchos no han hecho por la zona, pero bueno, son los que se terminan encolumnando y ganando las elecciones. Y últimamente también lo podemos a nivel nacional, pues tenemos un presidente que claramente tiene un signo político que apunta hacia ese sector. ¿Usted cómo ve a la Argentina? ¿Qué es lo que observa de este año en monedas, año y 9 meses de gobierno del libertario Milei? No, bueno, de libertario no tiene un carajo, este no es un gobierno, es un gobierno de ocupación, es una administración de factoría y de colonia, con lo cual son enemigos de la patria, así que los califico de esa manera. Estamos bajo un gobierno de ocupación y de saqueo. ¿Qué creo de la política? La Argentina está en terapia intensiva, coma 4 y pronóstico reservado, así que la gente debe tomar conciencia a la hora de ir a votar o debe tomar conciencia como los que no van a votar, que es una decisión política revolucionaria del 50% de la población que ha decidido mostrarle a esta clase política miserable del basural, porque los nombres de las boletas salen del basurero y los vuelven a reciclar, que la sociedad no está dispuesta a seguir acompañando todas estas miserias, así que es muy importante que la sociedad, por acción del voto positivo o por ausentismo, que tiene que tener el sentido de castigo a esta clase política que no puede seguir ya operando en la Argentina porque ha sido desenmascarada como fraudulenta y corrupta, intente seguir a toda costa usurpando el poder del gobierno del Estado de los argentinos. Ujú. Así que yo creo que la Argentina está en una situación terminal de la cual se salva compatriotas y un conjunto de la sociedad que no vuelva a empoderar nunca más a estos delincuentes, sean de donde sean y vengan de donde vengan, porque claramente Cristina no es mejor que Milei cuando recibe aportes de la efedrina con cheques de Forza y la muerte en General Rodríguez de estos narcos que tenían laboratorios que colaboraban en la campaña de Cristina, ni ahora el fentanilo. O sea, son lo mismo. Se alimentan de los mismos proveedores económicos, las mismas terminales y le deben favores a los mismos que después se los van a reclamar. Así que el modelo republicano es un modelo de estafa y ese modelo de estafa te propone siempre que un clavo saca otro clavo y que cuando se termina el gobierno de uno vuelven los anteriores. Bueno, eso no puede pasar nunca más en Argentina. Se tienen que ir todos y ese que se vayan todos tiene que ser que no quede ninguno. Santiago, en caso de que tengan una buena elección en octubre, ¿ustedes intentan entonces posicionarse como la tercera fuerza para el 2027? No, de ninguna manera si queremos ser terceros de nada. Nosotros somos una alternativa sistémica Ujú. y lo que pretendemos para la Argentina es ser la fuerza transformadora que termine con la República e instaure en la Argentina un modelo confederal que le devuelva a las provincias el cobro de los impuestos, sus derechos de aduana, la administración de sus recursos, las autonomías provinciales, que pasemos a un sistema electoral, como te digo, por colegio electoral, donde el presidente surja de las provincias. Nosotros venimos por una revolución pendiente. Eva Duarte nos enseñó que el peronismo será revolucionario o no será. Bueno, evidentemente hoy no es nada, el peronismo es inexistente en la Argentina en este momento y la manera de restablecer el rumbo es poner en marcha este proceso revolucionario en paz y en orden, llevando hacia el Congreso mayorías parlamentarias que nos permitan la reforma de la Constitución. Usted habló y citó recién a Eva Duarte de Perón. Si yo te defino como un peronista confederado, ¿qué me decís? Que es así, claramente. De hecho, el teniente general Juan Domingo Perón dejó absolutamente claro que la columna vertebral del movimiento es la organización sindical y la organización sindical es confederal, Confederación General del Trabajo. Ujú. Para los que recién se prenden a la nota, estamos hablando con Santiago Cunio. Muchos lo tendrán de la televisión porque además Santiago es colega, es periodista, ha tenido un programa muy importante, ha estado ternado en Martín Fierro, si no me equivoco, ¿lo ganaste? Me gané 9 Martín Fierro. 9 Martín Fierro, ahí Sí, tomás señor. pavo. Tenemos el de oro por Canal 22, Claro, el tenemos famoso Canal 22. obviamente en cable por programa de investigación, bueno, de todo, por conducción, son muchos, son 9. Y en esa etapa de periodista,
¿No te arrepentís un poco de haber sido el padre de la bestia? Porque yo recuerdo que vos fuiste uno de los primeros que entrevistó a Milei. No, no lo entrevisté, lo tenía de Y bueno, columnista. el Fue el columnista, primer claro. lugar que pisó en un programa de televisión, lo hizo conmigo. Y yo no me arrepiento de nada, porque también entrevisté a Alfonsina o al sátrapa delincuente de Alberto Fernández o a todos los actores de la política. Así que, obviamente, el destino de los que pasan por un programa de televisión no lo signa el conductor, lo signa la sociedad. Ujú. En todo caso, los que tienen que sentirse padres de la bestia son los pelotudos que lo votaron. Sí, y te pregunto algo. Te voy a tutear, porque si Sí, no, claro. este, ¿cómo es personalmente Milei? Porque nosotros vimos un fenómeno, acá se construyó como un fenómeno, bueno, en toda la Argentina en realidad. Es un pibe enfermo, psiquiátricamente enfermo, débil, lleno de circunstancias que ameritan piedad en lo personal, pero ninguna en la política. Mientras fue un ciudadano de a pie que no podía hacerle daño más que a sus perros, la verdad que era intrascendente y daba lástima y hasta uno tenía vocación de ayudarlo en materia de sus debilidades personales y su sufrimiento de bullying, de grooming y todo lo que sufrió a lo largo de su vida. Hoy es una situación distinta porque ya le hace daño a la patria de los argentinos y a 47 millones de habitantes, con lo cual su situación ha dejado de ser contemplativa para pasar a ser un enemigo de la patria y ya ahí no hay contemplaciones. Ujú. Usted, al ser un peronista, ¿cómo analiza la postura del kirchnerismo que no quiso conformar un solo frente con internas? No, el kirchnerismo, si lo definís así, es Néstor Kirchner. Cristina no es ni peronista ni kirchnerista. Así que si querés definir kirchnerismo, kirchnerismo es Néstor. Entonces ya no hay kirchnerismo, si me dice que es No, Néstor. claro. Pero no hay ninguna duda que kirchnerismo no queda. O sea, el kirchnerismo fue reemplazado por un berretaje cristinista, camporista, de estos pibes que son una manga de ladrones y fascinerosos que nada tienen que ver con el peronismo. Así que claramente no existe el kirchnerismo. El kirchnerismo se fue con Néstor y obviamente Néstor era peronista. Así que Sí, en eso voy a coincidir. A mí me había pasado algo similar. Yo tengo 38 años. Me había pasado algo similar cuando escuchaba a muchos amigos jóvenes hablar del peronismo, cual si Juan Domingo Perón estuviera comandando los destinos. Y yo les había dicho, para mí el peronismo hace rato que dejó de existir en la República también, como lo habían conocido mis padres, por ejemplo. Santiago, vos sabés que el otro día yo le explicaba un poco a la gente lo que está ocurriendo también a nivel nacional con el tema de las escuchas, con el pedido de allanamiento por parte de Patricia Bullrich y de la justicia. Por acá la gente lo minimiza un poco, no le da tal importancia. De hecho, colegas de acá de la zona tampoco le prestaron importancia, es como que pasó. ¿No te parece que es un hecho bastante grave y que podría ser un principio de censura para toda la prensa a partir de ahora? mira, te voy a tener que cerrar acá porque tengo que meterme en una reunión, pero te defino esto y te cierro contestándote esto. Yo fui el primer censurado de este gobierno cuando en América, Canal América, íbamos a salir al aire el año pasado, en marzo del año pasado, abril, con el programa El Rey está desnudo y el gobierno personalmente amenazó al dueño de América, el señor Vila, Vila. de transformar a América en un canal enemigo del gobierno con las consecuencias amenazantes que le planteaban si yo salía al aire. Con lo cual la censura previa la ejercieron ya desde el tercer mes de gobierno de que habían asumido. Obviamente son un gobierno fascista y de ocupación, o sea que no se puede esperar nada que no sea este tipo de situaciones, censura y persecución a los periodistas. Eso no es extraño. Lo hicieron los nazis, lo hicieron en la Italia de Mussolini, lo hicieron en la Rusia de Stalin. Y estos cerdos son exactamente iguales. Con lo cual, sí es peligroso, sí, pero no es novedoso. Es lo que se tiene que esperar de esta calidad de gente. Con respecto a lo que pasa ahí en la provincia de ustedes, eh, digamos, cada uno tiene derecho a hacerse el pelotudo hasta que le toque. El día que le toque, que no se quejen porque será tarde. Y sí, sí, en eso coincidimos. Santiago, te dejo por la nota. Seguramente más adelante, cuando tengas tiempo, volveremos a charlar porque también me queda preguntarte cómo están haciendo el trabajo justamente en las provincias, si van encontrando gente que a lo largo y ancho del país los empiece a acompañar, porque claramente hay que buscar una estructura de trabajo y demás. Así que bueno, cuando tengas un tiempito volvemos a charlar y muchas gracias de verdad. No, gracias a ustedes y fundamentalmente adentro de cada argentino existe un confederado y el salteño que lo busque, que se vaya a los pies del monumento a Güemes y se va a dar cuenta que la República es un modelo de ocupación
que ha venido a saquear la patria y que es el que mató a nuestros caudillos y mató a la patria de los argentinos con este modelo de saqueo.